Esta ronda informativa en nuestra región, en Bolivia puntualmente, y es que un juez ordenó prisión domiciliaria para el líder opositor Luis Fernando Camacho, detenido desde hace casi 3 años en el juicio que se sigue por su presunta participación en el golpe de Estado contra Evo Morales en 2019, según anunció su defensa. Un juez ordenó el martes prisión domiciliaria para el líder opositor Luis Fernando Camacho, detenido desde hace casi 3 años, en el juicio que se le sigue por su presunta participación en el golpe de Estado contra Evo Morales en 2019, anunció su defensa. Creemos que por fin se ha recuperado la justicia, la independencia y la imparcialidad del Poder Judicial del país. ¿Cuándo estaría abandonando la cárcel? Probablemente en las próximas 72 horas el gobernador Fernando Camacho está en libertad. Sin embargo, el exgobernador del departamento de Santa Cruz deberá seguir recluido en la cárcel de Chonchocoro, a las afueras de La Paz, debido a que enfrenta otra causa penal. La semana pasada, el Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia ordenó revisar las detenciones preventivas de Camacho y de los también opositores Marco Pumari y la expresidenta Jeanine Áñez. En el caso de los dos dirigentes ya se habría vencido el plazo para la prisión preventiva. En un mensaje divulgado en sus redes sociales, Camacho, un dirigente de derecha de 46 años, calificó la decisión del juez como un primer paso hacia la libertad. Y esto es poco a poco para todos los presos políticos de Bolivia. Bolivia libre, bendito Dios, es momento de clamar y decir gracias a Dios y gracias a las personas, a los profesionales, abogados que realmente han podido hacer justicia con Camacho y Pumari. El miércoles Camacho se presentará de nuevo ante los jueces que determinarán si también suspenden la detención preventiva por otro juicio relacionado con una violenta protesta con bloqueos en ese departamento en 2022, cuando fue capturado. El oficialismo impulsó juicios contra civiles y militares por el golpe de Estado contra Morales, quien se vio forzado a renunciar en 2019 por las violentas protestas organizadas por la oposición que lo acusaban de haber cometido fraude en la elección de ese año. A raíz de ello, la exmandataria Áñez fue condenada en junio de 2022 a 10 años de prisión. A esta hora también revisamos información que llega desde Brasil, y es que el expresidente brasileño Jair Bolsonaro, ya en prisión domiciliaria preventiva, estará bajo vigilancia policial permanente. Esto según ordenó un juez debido al riesgo de fuga del ultraderechista a poco de que finalice el juicio que enfrenta por golpismo. El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, ya en prisión domiciliaria preventiva, estará bajo vigilancia policial permanente, según ordenó el martes un juez, debido al riesgo de fuga del ultraderechista, a poco de que finalice el juicio que enfrenta por golpismo. El ex jefe de Estado que gobernó Brasil entre 2019 y 2022 es acusado de liderar una organización criminal que conspiró para impedir la asunción del presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, tras su victoria electoral en 2022. En un documento judicial obtenido por la AFP, el juez Alexandre de Moraes ordenó a la policía la vigilancia a tiempo completo del excapitán del ejército, enviando equipos a la dirección donde cumple prisión domiciliaria desde el 4 de agosto. Una situación innecesaria creada para imponer humillaciones, denunció en X uno de los hijos del expresidente, el senador Flavio Bolsonaro. Pero la presión sobre el líder ultraderechista podría aún aumentar. Poco después de la orden del juez, la Policía Federal solicitó autorizar la presencia de efectivos 24 horas en el interior de la residencia de Bolsonaro. El refuerzo de su vigilancia ocurre tras una solicitud presentada por el diputado Lindbergh Farias, del partido de Lula, en la que invoca un riesgo de fuga concreto fuera de Brasil. La Fiscalía brasileña había pedido el lunes una vigilancia permanente tras analizar el pedido del parlamentario. En su decisión, el juez Moraes cita la campaña que otro hijo del exmandatario, el diputado Eduardo Bolsonaro, lleva adelante desde Estados Unidos ante el gobierno del presidente Donald Trump en favor de su padre. El proceso ha creado una crisis entre Brasil y Estados Unidos. En apoyo a su aliado Bolsonaro, Trump impuso aranceles de 50% a una parte de los productos de la primera economía latinoamericana, además de sanciones individuales contra funcionarios, entre ellos el juez Moraes. El último es el ministro brasileño de Justicia, Ricardo Lewandowski, que vio su visa revocada. A la espera del veredicto previsto entre el 2 y el 12 de septiembre, Bolsonaro, de 70 años, está cada vez más cercado y podría enfrentar 40 años de prisión. Y desde Colombia, Miguel Uribe Londoño, padre del Uribe Turbay, anunció que tomará el lugar de su hijo como precandidato presidencial de la derecha en las elecciones del próximo 2026.
Miguel Uribe Londoño dio un discurso a medios de comunicación como precandidato a la presidencia del Centro Democrático, el mayor partido de derecha en Colombia, que ya había anunciado que tomaría el lugar de su hijo rumbo a las elecciones de 2026, el senador colombiano asesinado a tiros Miguel Uribe Turbay. Hoy anuncio mi candidatura presidencial porque creo en un destino distinto. Un destino donde las madres vean a sus hijos crecer libres, donde los jóvenes no tengan que huir, donde los abuelos mueran en paz, rodeados de amor y no de miedo. Y en especial, como lo decía Miguel, un destino en el que los padres no tengamos que enterrar a nuestros hijos. Este reconocido empresario cafetero fue concejal de Bogotá entre 1988 y 1990 y fue esposo de la afamada periodista Diana Turbay, secuestrada en 1990 por orden de Pablo Escobar y asesinada durante un operativo de rescate. Para entonces, Miguel Uribe Turbay, hijo de ambos, tenía 5 años. El senador y precandidato presidencial murió el 11 de agosto a los 39 años por heridas en la cabeza tras un brutal ataque armado en junio. Colombianos, hoy les hablo desde la herida más profunda que puede sufrir un ser humano. La de un padre que despidió a su hijo asesinado por sus ideas. Una herida que no voy a permitir que me doblegue, porque de ese dolor ha nacido una fuerza indestructible. Las autoridades han capturado a 6 personas vinculadas al asesinato de Uribe Turbay, incluido el tirador de 15 años, y señalan como principal sospechosa a una disidencia de la extinta guerrilla FARC conocida como Segunda Marquetalia. El atentado revivió los fantasmas de los peores años de la violencia política en Colombia, con 5 candidatos presidenciales acribillados durante la segunda mitad del siglo XX. Miguel Uribe Londoño, de 79 años, se medirá en campaña con las legisladoras María Fernanda Cabal y Paloma Valencia para escoger un único candidato a la presidencia del Partido Centro Democrático entre diciembre de 2025 y enero de 2026. Y que enarbolara sus banderas. Y con la llegada del presidente Donald Trump a la administración estadounidense, la pugna y la disputa con China como la primera y la segunda economía del mundo se ha acrecentado arancelaria que ha adelantado el presidente Trump. Sobre esto nos explica el embajador Julio César Pineda, que hace un análisis justamente sobre esta disputa entre las dos grandes economías del mundo, dos economías además interdependientes, pero con esta jugada de Donald Trump está buscando de alguna manera que Estados Unidos pueda seguir por encima de China, pese a las predicciones de que China pueda convertirse en el 2030 en la primera economía del mundo. Con esta editorial y con este análisis hacemos una pausa, pero al regreso, por supuesto, todo el análisis de todos estos temas que impactan en la agenda internacional. Para los analistas internacionales, el tema más importante en los últimos tiempos a nivel global es la posible confrontación sobre los Estados Unidos. Ambos países están profundamente entrelazados en términos económicos y financieros, pero por ahora hay algo que no impide la escalada de tensiones militares y estratégicas, especialmente en el Pacífico. Igualmente, Frachon y Bernet describen a Estados Unidos como una especie de árbitro global que busca mantener el orden internacional, mientras que a China la ven como a un señor local que aspira a una posición dominante en Asia y más allá. El libro se pregunta si esta dinámica inevitable conduciría a un conflicto armado o si se puede alcanzar un equilibrio. Es interesante en el libro señalar la posición de Europa en este duelo, porque el libro concluye que Europa se encuentra en una posición de espectador incapaz de jugar un papel significativo en este conflicto y sin una estrategia clara para lidiar con el ascenso de China. Europa en este momento está definiendo no solamente su unidad económica y diplomática, sino también ser un factor militar en el mundo junto a Estados Unidos, frente a China y frente a Rusia. Muchos de los libros sobre este problema entre China y Estados Unidos son análisis profundos en relación bilateral más importante del siglo XXI, donde hay raíces históricas, culturales y estratégicas de una rivalidad que tiene implicaciones para todo el planeta y que precisamente en América Latina se vive, a pesar de la cercanía política y geopolítica de los Estados Unidos, la apertura que se ha hecho hacia China y lo que China representa para América